El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo. En la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidos, ¿cómo están? Así estamos comenzando una nueva edición de Panorama Informativo en la radio en el día de hoy con toda la actualidad nacional, internacional, deportes, tecnología y mucho más en esta nueva edición. Comenzamos repasando los principales títulos. Alberto Fernández viaja a Corrientes para recorrer las zonas afectadas. El ejército recurrirá a la Corte Suprema si ratifican el fallo que le otorgó tierras a la comunidad mapuche. Nicolás Kreplak, vacunamos a 150.000 chicos en las escuelas, afirmó. Juan Cabandíe ante el Senado por los incendios en Corrientes. Estamos ante una situación crítica. El Fondo Monetario, la coalición cívica, propone facultar al Ejecutivo para cerrar un acuerdo. La Renga denuncia discriminación y muda su show a Río Negro. Mariana Nanis reveló que Claudio Canigia le pegó cuando estaba embarazada. Me empujó y mató a mi bebé, afirmó. Preocupa la salud de Tristán. La familia no tiene los 100.000 por mes para pagar sus gastos médicos. El gobierno redobla la presión para que los exportadores destinen millones de dólares a un plan contra la inflación. El agro sostuvo la balanza comercial argentina en enero. Se viene el nuevo aumento en el precio de la carne vacuna. La actividad económica creció 10.3% en el 2021. El Banco Central tuvo que vender dólares por tercer día consecutivo para cubrir la demanda privada. La expectativa de inflación bajó en febrero, pero continúa por encima del 50%. Los países de la Unión Europea vecinos a Ucrania adelantaron que podrían recibir desplazados. Rusia retira personal de sus puestos diplomáticos en Ucrania. Expertos no creen que la variante Omicron sea un paso hacia la inmunidad de rebaño contra el coronavirus. Irán advierte que las negociaciones por el acuerdo nuclear están en un momento crítico. Uruguay elimina el pase sanitario para eventos al aire libre y reduce los días de aislamiento. El Panorama Informativo informa. Panorama Informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. El presidente Alberto Fernández insistió en la importancia de la inversión en ciencia y tecnología en el país. Sostuvo que la pandemia del coronavirus no detuvo el trabajo de su gobierno para poner a la Argentina de pie y afirmó que el camino no es distribuir asistencia social, sino trabajo e inversión de manera federal. Desarrollo real es que crezca la Argentina, que no solo invirtamos en la capital, sino en toda la Argentina. Eso es desarrollo que se dé no solo en el puerto y que en el norte quede aislado, expresó el mandatario al encabezar este miércoles los anuncios relacionados con el plan que va a dotar con 15.000 millones de pesos durante este año a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, acompañado por el ministro del área, Daniel Filmus. Noticias. El bloque de diputados de la coalición cívica que integra Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para autorizar al gobierno nacional a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin la necesidad de la aprobación previa del Congreso. Ante la fragilidad actual del país y la incertidumbre que se vive dentro del Parlamento, aportamos este proyecto como una herramienta de última instancia para prevenir un daño mayor y definitivo a la economía, la entrada en default y ser un país inviable, manifestó el partido de Elisa Carrió. Noticias. Javier Milei continuó polemizando sobre el rol del Estado en la línea con su ideología anarcocapitalista. Las jubilaciones son una estafa piramidal, fue lo que lanzó el dirigente del Partido Liberal, que obtuvo el tercer lugar en las elecciones legislativas de octubre del año pasado. Sorteó sus primeros 2 sueldos como diputado nacional, un ingreso que evidentemente no le es necesario para subsistir, y ya anunció que va a sortear también su tercer salario como legislador. Noticias. El ejército argentino pretende a toda costa preservar las 180 hectáreas cuya titularidad podría pasar a una comunidad mapuche. Por ello, si la Cámara de Operaciones de General Roca ratifica el fallo judicial que así lo dispone, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia. La jueza subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, ordenó la entrega del título de las tierras al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para ser otorgado a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue.
La fuerza apeló a la decisión de la magistrada, quien admitió el recurso y elevó la causa a la Cámara Federal de Apelaciones. Noticias. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo que se reforzó la campaña de vacunación pediátrica contra el coronavirus frente al inicio del ciclo lectivo. Es cierto que la población infantil tiene menos porcentaje de vacunación, pero igual tenemos números que están mejorando todos los días y estamos vacunando en las escuelas, aseguró Kreplak. Además, aseguró que se recorrieron 1.580 escuelas y se vacunó a 150.000 chicos en las escuelas en estos días. La idea es llegar a todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires y todas las veces que sea necesario, porque además aprovechamos y damos la vacuna del calendario de vacunación. Noticias. Juan Cabandier se presentó en el Senado para dar explicaciones sobre su actuación ante los devastadores incendios en Corrientes. El funcionario reconoció que se está ante una situación crítica, cuestionó a la justicia y volvió a responsabilizar a los productores por los fuegos y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri por el financiamiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Tuvimos una recurrencia de incendios forestales en Corrientes durante 2021, apagamos y a los 3 días estaba prendido de vuelta, manifestó Cabandier ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara Alta. Noticias. Los países de la Unión Europea vecinos de Ucrania se preparan para recibir un aflujo de centenares de miles o incluso millones de desplazados ucranianos en caso de que Rusia invada esa ex república soviética. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU advirtió el miércoles que el conflicto podría provocar una nueva crisis de refugiados con hasta 5 millones de personas desplazadas. Noticias. Rusia comenzó a retirar personal de sus puestos diplomáticos de Ucrania, según informó la agencia estatal, un día después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores anunciara un plan de evacuación citando amenazas. La bandera rusa ya no se ondeaba sobre la embajada en Kiev. La policía rodeó el edificio. Luego de semanas tratando de proyectar calma, las autoridades ucranianas mostraron una creciente preocupación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania les aconsejó viajar a Rusia y recomendó que cualquier persona que se encuentre allí se vaya de inmediato. Noticias. Pobladores del departamento peruano de Amazonas exigieron al gobierno que los reubiquen en su lugar de residencia luego del terremoto de grado 7.5 que sufrió dicha zona el 28 de noviembre del 2021. Quiero hacerle recordar al presidente Pedro Castillo su compromiso y su palabra que nos dio. Nos dijo que nos iba a reubicar y le dio su palabra a la autoridad de nuestro caserío, de que nos iba a reubicar, pero hasta ahora no vemos ningún resultado, fue lo que manifestaron. Los fabricantes de medicamentos Sanofi y GlaxoSmithKline afirmaron que buscarán la aprobación regulatoria para una nueva vacuna contra el coronavirus después de que los ensayos en humanos mostraron que brinda un alto nivel de protección contra la enfermedad. Los ensayos de última etapa encontraron que 2 dosis de la vacuna tenían una efectividad de alrededor de 58% para prevenir infecciones, 75% para prevenir enfermedades de moderadas a graves y 100% en casos graves. Noticias. Jugamos en equipo, pero tenemos un especialista. Deportes. Hola Omar y Emma, vamos a comenzar a informar en la parte deportiva. El entrenador de Boca, Sebastián Bataglia, paró un equipo en la primera práctica de fútbol de la semana con las vueltas de Marcos Rojo y Juan Ramírez y la participación de Aarón Molinas en la posición de enganche, mientras que Darío Benedetto no jugó por precaución. El 11 Ceneice formó con Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdos, Marcos Rojo y Frank Fabra, Guillermo Paul Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramírez, Aarón Molinas, Sebastián Villa y Nicolás Orsini. Este conjunto, que enfrentó un equipo de juveniles, es el primero que puede probar el técnico en la semana y tiene posibilidades de ser con Benedetto por Orsini, el que juega ante Independiente el próximo sábado desde las 21:30 en Avellaneda por la cuarta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. Matías Suárez fue parte de un amistoso de River frente a Tigre en el predio de Seiza. Marcelo Gallardo recuperó al delantero tras 143 días de ausencia. Suárez, quien había sido operado en su rodilla derecha en octubre del año pasado, jugó todo el encuentro sin inconvenientes y Gallardo deberá decidir si lo suma a la lista de convocados para el cruce del próximo domingo ante Racing.
Si bien el futbolista se mostró en óptimas condiciones físicas, luego de la operación necesitará sumar minutos de juego y prácticas para volver a las canchas con todo. El amistoso ante Tigre finalizó 0-0 y ambos entrenadores aprovecharon el ensayo para que los futbolistas que habitualmente no son parte del once titular sumen minutos. Huracán y Vélez abren la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol con el objetivo de volver al triunfo en la zona B. El partido se jugará en el estadio Tomás Ducó a las 21:30 con arbitraje de Pablo Dóvalo en el día de hoy. Las probables formaciones por el lado de Huracán: Marcos Díaz, Ismael Quiles, Fernando Tobio, Jonathan Galván y César Ibáñez. Santiago Gese, Fabián Enríquez y Franco Cristaldo, Jonathan Candia, Matías Cócaro y Jonás Acevedo, el equipo de Frank Kudelka. Vélez con Lucas Hoyos, Tomás Guidara, Damián Fernández, Lautaro Gianetti y Francisco Ortega. Agustín Mulet y Nicolás Garayalde, Agustín Bausat, Lucas Hanson y Luca Orellano, Lucas Prato o Sebastián Sosa Sánchez, el equipo que dirige Mauricio Pellegrino. El Leeds United del entrenador argentino Marcelo Bielsa sufrió una humillante derrota 6-0 contra el Liverpool, que quedó a 3 puntos del líder Manchester City en la Premier League inglesa. En un partido pendiente de la fecha 19 del certamen, el equipo de Bielsa cayó de manera contundente con dobletes de Salah y Mané, además de goles de Matip y Van Dijk. De esta manera el rosarino quedó contra las cuerdas al acumular el quinto partido consecutivo sin sumar de a 3, luego de una semana en la que estuvo en el centro de las críticas y en la que aseguró que el público tiene más paciencia que la que merece tras perder 4-2 con el Manchester United. Leeds tiene 23 puntos y está a 3 del último equipo que estaría descendiendo hoy por hoy a la Premier Championship, que es el Burnley, con 20 unidades. Atlético Madrid empató 1-1 con Manchester United en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto que dirige Diego Simeone fue superior en el Wanda Metropolitano, pero cuando restaban 10 minutos para el final, recibió un duro golpe con la igualdad del conjunto inglés, dejando así la serie pareja para la vuelta. Joao Félix abrió el encuentro con un gol de cabeza a los 6 minutos de juego, pero en el complemento Anthony Elanga decretó el empate final para los Diablos Rojos, que tuvo la presencia de Cristiano Ronaldo como titular. Ángel Correa fue titular y Rodrigo de Paul estuvo en el banco de los suplentes en el equipo español. Además, en otro de los encuentros de los octavos de la Champions League, el último de esta serie, empataron Benfica y Ajax en Lisboa 2-2. Otamendi titular en Benfica y Lisandro Martínez titular en el conjunto de Países Bajos. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El Chato Prada fue víctima de la delincuencia y contó todos los detalles de su robo por televisión. El conocido productor relató en Nosotros a la Mañana que iba caminando con su celular en la mano cuando un sujeto que estaba sobre una moto en la vereda pasó rápidamente y le arrebató el aparato. El Chato relató el incómodo momento que vivió. Si bien fue sutil, la arrebató porque el tipo pasa con la moto y la verdad es que no me pegó ni nada, pero te acomoda la mano, te separa la cabeza y te saca el teléfono. Me sorprendí, es una fracción de un segundo en el que no sabes qué está pasando. La Renga denunció que la suspensión del show previsto para el 19 de marzo en el paseo costero de Capital Neuquina fue por la estigmatización y discriminación hacia su público y anunció una nueva locación en la provincia de Río Negro a 15 kilómetros del lugar original. La polémica comenzó cuando se pusieron en venta las entradas para este concierto y la Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén advirtió que este show no había sido autorizado, sacando a relucir un documento de diciembre pasado en el cual se negaban los permisos por considerar que la cantidad de público que albergaría pondría en riesgo obras que se ejecutan en las inmediaciones del lugar. Mirta Legrand celebró sus 95 años y mientras respondió una gran cantidad de saludos se hizo tiempo para brindar una entrevista radial en donde acercó detalles sobre su regreso a la televisión. Estoy en tratativas para volver a la televisión, es casi seguro que sí. Nacho Viale está con las tratativas. La semana que viene ya tengo la respuesta. Sin esquivar ningún tema, la chiqui habló sobre la actualidad del país siendo muy crítica con la gestión de Alberto Fernández. No sé si salimos, es muy difícil, hay muchos enfrentamientos entre los argentinos y eso es muy doloroso. Nos han llevado a esto, el presidente lo veo flojo, dice una cosa, se desdice, quiere que el FMI nos mande plata y habla mal de Estados Unidos. Es una falta de cortesía, fue lo que manifestó.
Mariana Nanis reveló detalles terribles de aquellos días de violencia hacia ella por parte de su expareja Claudio Canigia. Este tipo me tenía amenazada, me decía que iba a terminar muerta en una zanja, me decía que era amigo de Macri. Mi abogado tiene documentos de los golpes que me dio este tipo, me pegó estando embarazada y hoy yo tendría otro hijo. Hacía lo que quería, indicó Mariana Nanis, y agregó que en España la empujó contra un auto y que mató a su hijo. Yo hoy tendría un hijo, me mató a mi bebé, manifestó. En 2019, Tristán sufrió una caída y una fractura de cadera. A raíz de este episodio fue operado e internado en un centro de rehabilitación de Córdoba. Si bien tiene el apoyo y el acompañamiento de sus hijos, el capo cómico atraviesa un difícil momento, ya que su familia no tiene los 100.000 pesos por mes para poder afrontar sus gastos. El hijo del artista, Federico Díaz Ocampo, habló del presente de su papá y apuntó a la obra social de los actores por no hacerse cargo. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Sony dio a conocer el diseño de la nueva generación de cascos virtuales PlayStation VR 2 junto con la versión final del mando PlayStation VR 2 Sense. Según la compañía, el dispositivo se inspiró en el aspecto de la familia de productos de la consola PlayStation 5. Cuando nuestro equipo de diseño creó la PlayStation 5, también tenían en mente los auriculares de realidad virtual de próxima generación, por lo que usted va a notar algunas similitudes en la apariencia, fue lo que explicaron desde Sony. Nuestro objetivo es crear unos cascos que no solo se conviertan en una parte atractiva de la decoración de una sala de estar, sino que también lo mantengan inmerso en su mundo de juego, hasta el punto en que casi se olvide que está usando un periférico o un comando, fue lo que detalló la empresa. El panorama informativo informa. El campo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer los resultados del intercambio comercial argentino en enero de este año. Gracias a las exportaciones agropecuarias, finalizó con un saldo positivo de $296 millones. En este sentido, las exportaciones totales aumentaron casi 13%, alcanzando un valor superior a los $5.500 millones y las importaciones también crecieron un 36%, generando un egreso de divisas de $5.200 millones. El aro fue clave para sostener la balanza comercial argentina, dado que el combo de exportaciones agroindustriales acaparó más del 68% de las ventas al exterior, donde el rubro de productos primarios facturó más de $1.900 millones, mostrando un crecimiento de casi el 80%. Mientras el gobierno apura el paso para avanzar en la constitución de un fideicomiso para subsidiar las ventas en el mercado interno del paquete de harina de 1 kilogramo 000 y de los fideos en 500 gramos y por 1 kilo. Los exportadores le advierten al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que no es viable este mecanismo que tiene como objetivo tratar de contener la inflación. El mes pasado la inflación otra vez marcó un nuevo récord, elevándose 3,9%, y en esa línea el gobierno volvió a apuntar sobre los alimentos por más que la incidencia de las materias primas en los precios finales sea baja. A modo de ejemplo, diversos estudios privados señalaron que el maíz en promedio representa un 12% de los precios finales de los productos que lo tienen como la materia prima, en algunos rubros más arriba de este porcentaje, como el pollo, mientras que el trigo significa el 13% del valor final del pan. Pese a ello, Feletti insiste en ejercer presión sobre las materias primas. Pese a las lluvias de los últimos días, la provincia de Corrientes continúa ardiendo y una de las zonas más afectadas es el Parque Iberá, uno de los mayores humedales del mundo. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los humedales constituyen uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Son un refugio para la fauna, filtran la contaminación y son importantes depósitos de carbono. Cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sin embargo el 40% de todas las especies vegetales y animales viven o se reproducen en ellos. Febrero había estado señalado como el mes a partir del cual el consumo comenzaría a ajustar valores, algo que claramente se puede apreciar en los valores para la hacienda liviana en el mercado de Liniers. En algunas ocasiones han superado los 300 pesos por kilogramos, tanto en machos como en hembras, avanzando entre 5 y un 6% semanal. Según la analista del Rosgan, María Julia Ayaza, estas mejoras representan una corrección en el precio de la media res en gancho que se deberá trasladar a los mostradores en los próximos días.
El Banco Central debió desprenderse de unos 60 millones de dólares por su participación cambiaria, en lo que significó la venta más importante desde el 19 de enero, más de un mes atrás. La mayor demanda privada es en el segmento de contado del mercado mayorista, que se reflejó en un importante aumento del monto operado que alcanzó los 331.6 millones de dólares luego de haber cedido bajo de los 150 millones la semana pasada. Gustavo Quintana, el agente de corredores de cambio, consignó que según estimaciones privadas se trató de otra jornada con ventas del Banco Central con unos 60 millones de dólares destinados a atender la demanda de divisas. El estimador mensual de la actividad económica volvió a crecer 0,9% mensual sin estacionalidad en diciembre. Registró un crecimiento interanual de 9,8%, mientras que el promedio anual de la actividad económica en 2021 fue de 10,3%, la máxima suba desde el inicio de la serie de 2004, superando el máximo anterior de 10,1% en 2010. En tal sentido, el incremento mensual de actividad de diciembre fue el segundo consecutivo frente al 1,3% de noviembre y superó por sexto mes consecutivo el nivel pre-COVID de febrero de 2020 de 4,9%. La tonelada de soja en la posición a marzo cerró a $615.46 en el mercado de Chicago con una suba diaria de 14.70 y alcanzó su mejor cierre desde el 2 de octubre del 2012, según afirmó el analista de mercados de la corredora de cereales CENI. La inflación esperada por la población para los próximos 12 meses es del 50,3% según el promedio y del 50% según la mediana de las respuestas. Esto se desprende de la medición de febrero del Centro de Investigación de Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. De esta forma, el resultado de febrero representa una caída de 0,8 puntos porcentuales respecto a la medición de enero, que fue de 51,1%. Luego de la abrupta caída del 2020 ocasionada por el coronavirus, la inversión extranjera directa comienza a recuperarse y supera incluso los niveles previos a la irrupción de la pandemia. Un informe oficial al que pudo acceder a Ámbito marca un crecimiento del 7,9% durante los primeros 9 meses del 2021, frente al mismo periodo del 2019. El monitor de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, dependiente de la Cancillería, reveló durante todo el año pasado 217 anuncios de inversiones futuras por un total de 27.779 millones de dólares. El gobierno apunta a que el mayor caudal de inversiones colabore también a fortalecer las reservas del Banco Central. La estrategia financiera del Estado Nacional formó parte de los diálogos con el Fondo Monetario Internacional y esto quedará plasmado en el acuerdo técnico que todavía pulen entre Washington y Buenos Aires con el compromiso de la reducción de la asistencia monetaria para el Banco Central del Tesoro. Se buscó fortalecer las colocaciones de deuda pública en el mercado local como una de las formas de cubrir el bache fiscal hasta que se consolide el equilibrio. Según está escrito en el borrador del acuerdo que filtró una parte del oficialismo, el gobierno necesitaría financiamiento neto en pesos por el equivalente al 2% anual del PBI entre el año 2022 y 2024, meta que fue confirmada por conocedores de estas negociaciones. El dólar para la compra 105,79, para la venta 113,55. El real para la compra 19,29, para la venta 23,58. El euro cotiza a 118,16, 127,90. El peso uruguayo asciende a 2,07, 2,95. Compra y venta respectivamente. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El gobierno oficializó la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional que se llevará a cabo el próximo martes en el marco de la Asamblea Legislativa, en la cual hablará el presidente Alberto Fernández. Así quedó establecido mediante el decreto publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Fernández, del jefe de gabinete Juan Mansur. La apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Consejo de la Nación correspondientes al año en curso se va a realizar el día 1 de marzo a las 12 horas. Noticias. La ex embajadora argentina en Moscú, Alicia Castro,
consideró que si se aprueba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se pulveriza la base electoral del Frente de Todos. El gobierno tiene que abandonar el secretismo y decirle la verdad al pueblo sobre lo que está negociando con el Fondo Monetario. Hace tiempo que están repitiendo que no va a haber ajuste y es un insulto a la inteligencia de los argentinos, que conocemos bien las imposiciones del Fondo Monetario. Además, está reconocido por el propio fondo que negoció la quita de los subsidios a la energía, sostuvo la exdiputada. La ex secretaria general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes afirmó que el entendimiento con el organismo de crédito multilateral es el mejor acuerdo posible para el Fondo Monetario, pero no para los argentinos. Noticias. Los incendios en los esteros de Liberá no cesan y preocupan al gobierno nacional. Ante los últimos sucesos, el presidente Alberto Fernández va a viajar el viernes a Corrientes con la intención de recorrer las más de 700.000 hectáreas afectadas por el fuego. Desde su cuenta de Twitter, el gobernador Gustavo Valdés confirmó la presencia del presidente en la provincia. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, me confirmó que el viernes 25 de febrero estará en Corrientes junto. Vamos a recorrer distintas zonas afectadas por los incendios, fue lo que manifestó. Noticias. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el diputado nacional Máximo Kirchner, junto con el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, participaron del acto del 121 aniversario de la ciudad de Comodoro Rivadavia, conocida como la capital nacional del petróleo, ya que fue la primera localidad argentina donde se halló este hidrocarburo a principios del siglo pasado. En el acto en la ciudad meridional, que comenzó en el mediodía del miércoles, se homenajeó a veteranos y a caídos de la Guerra de Malvinas a 40 años del conflicto del Atlántico Sur. Noticias. El Consejo de la Magistratura de la Nación rechazó un pedido del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para anular la fecha del 5 de abril para la elección de las 2 abogadas que deben ser elegidas para el cuerpo tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año pasado. Por unanimidad, el Consejo así lo resolvió en un acuerdo extraordinario que tuvo esta tarde para tratar el planteo de la CAPAF luego del conflicto que surgió con la Federación Argentina de Colegios Abogados para organizar las elecciones, manifestó el comunicado. Noticias. Tras haber anunciado el inicio de las obras de reconstrucción del Centro Cultural Munro, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, expresó preocupación por una parte de la historia. Este espacio, ubicado en Belezar Fields, en pleno centro comercial de Munro, supo recibir a reconocidos artistas, primero siendo la sede del Cine Astral y desde 1994 como central cultural, y siempre se transformó en un lugar de encuentro y de disfrute para los vecinos, manifestó. Noticias. La diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, presentó un recurso directo ante la Corte Suprema de Justicia para que revea la decisión administrativa y judicial que concedió a la vicepresidenta Cristina Kirchner una doble jubilación de privilegio en su condición de expresidenta y viuda de exmandatario. Ocaña llegó hasta el máximo tribunal del país con el último recurso posible, una queja ante el rechazo de un recurso extraordinario presentado ante la Cámara Federal de Seguridad Social. Noticias. El Ministerio de Salud de la Nación informó 12.564 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 8.868.188 los casos que fueron registrados desde el comienzo de la pandemia. El reporte de la cartera sanitaria registró 157 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 125.775. Del total de casos registrados en nuestro país, 126.617 siguen activos y 125.775 fallecieron, mientras que se recuperaron 8.615.796. Noticias. El expresidente Mauricio Macri presentó otro pedido de autorización judicial para salir del país, esta vez con la excusa de cumplir con una invitación que le fue formulada para viajar en marzo a Miami, Estados Unidos, para dar curso en la Universidad Internacional de Florida. La presentación fue formulada por el abogado del exmandatario Pablo Lanuse.
Ante el juzgado a cargo del magistrado Julián Ercolini, donde tramita la causa en la que se investiga el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes fallecidos en el submarino Ara San Juan. El nuevo pedido de autorización para salir del país fue presentado por la defensa del procesado expresidente antes de que se respondiera a otro planteo formulado días atrás con el objetivo de que se le habilite un viaje a Uruguay previsto para los días 8 y 9 de marzo. Noticias. El presidente Alberto Fernández encara durante el mes de marzo una gira que lo va a llevar a 3 países: Chile, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Según confirmaron fuentes oficiales, el máximo mandatario viaja hasta Santiago de Chile el viernes 11 de marzo para participar de los actos de jura del presidente electo Gabriel Boric. El 19 de diciembre, luego de que se decretara el triunfo del chileno, Fernández se contactó con este para felicitarlo y prometerle que iba a estar en su acto de asunción. Noticias. La inmunidad de un grupo es un concepto esquivo y no se aplica al coronavirus, señaló el doctor Don Milton de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland. Este tipo de inmunidad se da cuando un porcentaje suficiente de la población es inmune a un virus, lo que complica su propagación entre quienes no están protegidos por una vacuna o un contagio previo. En el caso del sarampión, por ejemplo, se necesita alrededor del 95% de la comunidad para alcanzarla. Las esperanzas iniciales de lograr la inmunidad de rebaño contra el coronavirus se han disipado por varios motivos. Noticias. Rusia prometió una respuesta fuerte y dolorosa a las sanciones que anunció Estados Unidos ante el avance ruso en el este de Ucrania, al que calificó como invasión. Que no haya ninguna duda, habrá una respuesta fuerte a estas sanciones, no necesariamente simétricas, pero bien calculada y dolorosa para Estados Unidos, anticipó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso a través de un comunicado. Intentan cambiar el rumbo de Rusia, manifestó el funcionario. El presidente ruso Vladimir Putin reconoció como estados independientes a las provincias separatistas de Donetsk y de Lugansk y allanó el camino para desplegar en ella tropas rusas que las protejan del ejército ucraniano. El ministro de Salud Pública de Uruguay, Daniel Salinas, anunció la eliminación del pase sanitario para eventos al aire libre y la disposición del aforo al 100% para actividades en espacios cerrados, cuyos asistentes tengan vacunación completa. La cartera sanitaria recomienda permitir el desarrollo al aire libre de todo tipo de actividad con aforo 100% y sin control de vacunas, anunció Salinas justamente en conferencia de prensa. Las negociaciones de Viena, destinadas a relanzar el acuerdo nuclear de las potencias con Irán, alcanzaron una fase crítica. Hay cuestiones importantes que resolver, manifestó el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian. Las conversaciones están en un momento crítico e importante, manifestó el responsable tras un encuentro con su homólogo de Omán, Busaidi. Paraguay realizó el operativo denominado Ultranza Pi, el mayor contra el lavado de dinero que se ha realizado en el país, según informaron las autoridades de gobierno y de la Fiscalía en rueda de prensa. Es el mayor operativo con relación al lavado de dinero, lavado de activos que se está haciendo, manifestó la ministra de la Secretaría Antidrogas, Suri Rolón, en conferencia de prensa. Por su parte, el fiscal Marco Arcaraz informó que en el marco de esta operación se hicieron 21 allanamientos y que tienen previstos otros. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Deportes. Los tenistas argentinos Sebastián Báez y Facundo Bagnis avanzaron a los cuartos de final del cuadro de singles del ATP 250 de Santiago, Chile, al vencer a Juan Ignacio Londero y Hugo Dellien, respectivamente. Báez superó a su compatriota Londero por un doble 6-3 en 1 hora y 25 minutos de juego y jugará por segunda vez en su carrera esta ronda de un torneo ATP. En la próxima instancia, el bonaerense se medirá ante el ganador de Federico Del Bonis y el brasileño Thiago Monteiro. Por su parte, el santafesino Facundo Bagnis superó al boliviano Hugo Dellien por un doble 6-2 y en la siguiente ronda chocará ante un español, el ganador del encuentro entre Carlos Taverner o Albert Ramos. El tenista alemán Alexander Zverev habló por primera vez luego del escándalo que derivó en su expulsión del torneo ATP de Acapulco. Tras atacar a un juez de silla a raquetazos luego de un partido de dobles, el número 3 del ranking dijo estar apenado por lo ocurrido y se comprometió a reflexionar respecto de su actuación. Es difícil poner en palabras cuánto me arrepiento de mi comportamiento durante y después del partido de dobles
Me he disculpado de manera privada con el juez de silla porque mi reacción contra él estuvo mal y es inaceptable, escribió el tenista en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. Y agregó: estoy decepcionado de mí, es algo que no debió haber ocurrido y no hay excusas. También quiero disculparme con los fans, con el torneo y con el deporte al que amo. El entrenador del seleccionado femenino de hockey sobre césped de la Argentina, Fernando Ferrara, calificó de muy positivo el balance de 4 victorias que lograron en el Pro League, Federación Internacional de Hockey, que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, y arriesgó que los rivales que compartirán el grupo en el Mundial de España y Países Bajos no les gustará cruzarse con las Leonas. El balance es muy positivo de los 4 partidos, más allá de los resultados, destacó el entrenador de 53 años. Las Leonas derrotaron a Bélgica por 3-1 en 2 oportunidades en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo del barrio de Núñez, el 12 y 13 de febrero último. Posteriormente golearon a Inglaterra por 5-2 en 2 ocasiones, el 19 y 20 del mismo mes. El combinado albiceleste acumula 4 victorias en igual cantidad de presentaciones en el certamen, con lo que pasó a liderar la clasificación con 12 puntos. Fueron 2 equipos durísimos y nosotros demostramos un buen nivel. Fueron 2-3-1 contra Bélgica y 2-5-2 contra Inglaterra. Plasmando lo que estamos haciendo y trabajando, subrayó Ferrara. El piloto británico Lando Norris y su McLaren dominaron el primer día de ensayos de pretemporada de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona, en la preparación de una temporada alterada por la entrada en vigor del nuevo reglamento. Bajo un cielo azul, el disparo de salida oficial de 2022 se daba con estas primeras pruebas en Cataluña, donde el vigente campeón, el neerlandés Max Verstappen, y el subcampeón, el británico Lewis Hamilton, lograron el 9º y 5º mejor tiempo del día respectivamente. Norris, que acabó sexto la pasada temporada, firmó el mejor registro con 1 minuto 19 segundos y 568 milésimas. Detrás del británico quedaron las Ferrari, alimentando las esperanzas de los tifosi italianos. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. Para el tramo final de la semana, durante el jueves se va a notar el paulatino descenso de temperatura sobre la región central y corredor pampeano, con viento del sur-sudeste, lo que va a provocar variabilidad en la temperatura mediante el paso de un frente frío, lo que a su vez dejará lluvias sobre varias provincias. Repasamos algunos acontecimientos históricos para esta jornada 24 de febrero de este año 2022. En el año 1946, Juan Domingo Perón ganaba las elecciones presidenciales en la Argentina. Nacía el actor estadounidense Edward James Olmos en el año 1947, mientras que Steve Jobs, cofundador de Apple, nacía en el año 1955, un día como hoy. También Lleyton Hewitt, tenista australiano, nacía en 1981, mientras que Fidel Castro se retira como presidente de Cuba y del Consejo de Ministros después de 32 años. Permaneció como jefe de Partido Comunista por otros 3 años más. Esto sucedió en el año 2008. En el año 2011, Estados Unidos, el transbordador espacial Discovery era lanzado en su última misión. Muere Harold Ramis, actor, guionista y director cinematográfico estadounidense. Fallecía en el año 2014. Se celebra en nuestro país el Día del Mecánico Automotor. De esta manera llegamos al final del panorama de noticias. Nos encontramos nuevamente el día de mañana para compartir más información. Que tengan todos ustedes un muy buen día. Hasta la próxima. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio, que te actualiza las noticias durante todo el día.